encontraba esto por allá para el año 1971, para el año 1971, está en Estados Unidos una mujer en un pueblo, por la noche escuchó que una de sus vaquitas comenzó a estar haciendo mucho ruido y pues no tenía luz eléctrica allá donde ella vivía, entonces, y donde estaba pues la vaquita. Entonces, ella ¿qué hizo? Prendió una lámpara pequeñita y se fue a mirar qué le estaba pasando a la vaquita. Dice la historia que tan pronto ella se acercó a la vaquita se asustó y pateó la lámpara. Y la lámpara, como estaba encendida, le prendió fuego a todo lo que estaba allí, a todo su establo, a la propiedad de ella. Fue tan tremendo el incendio que se propagó por toda esa ciudad. Imagínense, 300 muertos, 2.000 millones de dólares en pérdidas, cualquier cantidad de gente damnificada, solamente porque ella llevaba una pequeña llama. Y cómo incendió todo. Y eso es lo que pasa, mis queridos hermanos, cuando nosotros no sabemos controlar el carácter. Cuando nosotros no llevamos nuestro carácter a la presencia de Dios, una pequeña llama puede destruir absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. Puede destruir nuestras vidas y puede destruir a todos los que están a nuestro alrededor. Alguien que no se sepa comportar, alguien que no sepa tener ese carácter explosivo, por ejemplo, tarde que temprano le va a hacer daño ¿a quién? Al que tiene al lado. Alguien que es celoso hasta la médula le va a terminar haciendo daño a los que dice querer y a él mismo o a ella misma. Alguien que le falte cierto esa confianza, tarde que temprano le va a hacer daño a los demás. Así que con esto en nuestra mente, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que saber algo, y es que la palabra del Señor nos enseña que el carácter cristiano es importante y debe ser moldeado de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como les decía la vez pasada, muchos cristianos tropiezan de nuevo y con la misma piel, sabiendo que tienen la solución, y la solución es la palabra de Dios. Amén. Perdónenme un segundito aquí, discúlpenme en un secreto nomás, que necesito un favor. Necesito un favor. Y con esto en nuestra mente, nosotros debemos saber algo, y es que nosotros tenemos en la palabra del Señor lo suficiente para moldear el carácter que nosotros tenemos. Amén. Nosotros tenemos en la palabra de Dios lo que necesitamos para que esa llama llamada carácter no vaya a incendiar nuestra vida y no va a incendiar todo lo que tenemos alrededor. Amén. Ya hemos visto algunas de las debilidades del carácter, y que todas esas debilidades, 6 para ser más exactos, se contrarrestan con una manifestación del fruto del Espíritu Santo de Dios. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Y dice la palabra del Señor: mas el fruto, ya hablamos del fruto, mas el fruto del Espíritu es amor. Veíamos, y quiero hacer un pequeño repaso, que cuando hablamos del amor, que hicimos hacer énfasis en la falta de perdón, y que muchos cristianos se enredan la vida porque no perdonan fácilmente, y eso se contrarresta con el perfecto amor. También vimos el gozo, y es ese disfrute de la vida, pero que viene de la palabra del Señor. La paz, también lo vimos, y es esos hermanos que son conflictivos, que nada les gusta, que no están de acuerdo con nada, que ellos quieren tener la razón siempre, y eso se contrarresta con la paz del Señor. ¿Listo? La paciencia, que es algo que nos hace falta a muchos de nosotros, incluyéndome a mí, pero que le estoy diciendo al Señor que me ayuda a crecer en paciencia. La benignidad,
la bondad que veíamos, y es ser bueno, y benignidad es tratar el trato amable para con los demás, tratar a los demás amablemente como el Señor nos dice en su palabra. Y la bondad obviamente que tiene que ver que no guardar malos pensamientos aun cuando a nosotros nos hagan cosas feas, cosas que no nos gustan. Y hoy terminamos esta serie del carácter del cristiano con otra palabra y otro concepto de la manifestación del fruto del Espíritu, y es la fe. ¿La qué? Fe, fe, fe. Entonces, el título es Debilidades en el carácter del cristiano número 3, porque ya hemos visto las pasadas 6, estamos esta mañana, perdón, para ver las últimas 3. ¿Y cuáles son las debilidades de carácter y con cuál manifestación del fruto del Espíritu Santo se contrarrestarla? Y la que vamos a ver, la siguiente, es la incredulidad. La incredulidad se contrarresta con fe bíblica. ¿Con la fe qué? Gálatas capítulo 5 versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe. La fe, que es ese creer en algo o en alguien, en este caso es creer en Dios, es depositar nuestra confianza en ¿quién? Dios. Es tan importante la fe que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 8, que el vehículo para conectarnos con la gracia de Dios es la fe, ¿cierto? Porque dice, por gracia sois por medio de la fe. La fe es lo que nos une y nos conecta a la gracia de Dios. Amén. Entonces, con esto nuestra mente, la fe es importante. De ahí que nosotros necesitamos fe. Y una vez que llegamos a los caminos del Señor, tenemos que seguir viviendo por fe, porque no vivimos por vista, sino ¿por qué? Por fe. Dice 2 Corintios 5, 7, porque dice la palabra del Señor. Pero teniendo perdóneme, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andamos los cristianos? Por fe. ¿Listo? Entonces, el Señor dice también a través de Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas el justo, ¿por qué es lo que vive? ¿Cómo vive el justo? Por la fe, mis queridos hermanos. Pero la fe no crece de la noche a la mañana. O sea, uno no adquiere la fe llegando y dice, voy a querer más fe, y como en el horno microondas la voy a meter aquí y ya, se agrandó, como las palomitas de maíz en 2 minutos. Eso no pasa así. Eso tiene que ir creciendo y fortaleciéndose, y la palabra del Señor nos dice que la fe se fortalece con la misma palabra de Dios. Romanos 10, ¿se acuerdan de Romanos 10, 17, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? La fe viene ¿por qué? ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Amén. Así que nosotros vivimos por fe y necesitamos vivir por fe, porque la Biblia también dice en Hebreos, anoten las citas y las consultan en sus casas. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que necesitamos fe, y para crecer en esa fe necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora tengo que hacer una aclaración. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 9 se nos dice que la fe es un don. ¿Se acuerda que cuando hablábamos de los dones del Espíritu Santo hablábamos de la fe? La fe, ese don, como don, es una confianza grande en que Dios va a hacer cosas extraordinariamente grandes. La fe como don es esa característica o ese don que Dios le da a algunos creyentes, y por eso es que uno ve personas que wow, tienen una fe y dicen eso va a pasar y Dios los respalda y eso pasa, amén. Pero Dios les da ese don, que es el don de fe, a algunos. La fe como don es ese creer en cosas recontra hiper mega extraordinarias de parte del Señor que Dios reparte a algunos. Pero la fe como fruto, ahora sí, volvamos a Gálatas 5:22, perdón, y es que la fe como fruto es esa confianza que todos los creyentes, así no es para unos cuantos, es para todos. Diga conmigo, para mí.
para todos los creyentes es la confianza, número uno, de que Dios está. Número dos, de que Dios existe. Número tres, de que Dios me va a ayudar en cualquiera sea la situación. Eso sí, como Él quiera, de acuerdo a su soberana voluntad. ¿Sí es claro? Entonces, una cosa es la fe como don, que lo tienen algunos que el Señor reparte, porque el don lo reparte como Él quiere, a quien Él quiere. Y la otra, la fe como fruto. La fe como fruto sí es para todos nosotros. ¿Para quiénes? Para todos nosotros. Y la Biblia nos dice que debemos ejercitarnos en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así que nos vamos fortaleciendo. Segunda de Corintios 10:15, ¿qué dice? Vamos a la palabra del Señor. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Conforme crezca qué? ¿Conforme crezca qué? La fe. Ahora, yo encontraba esto. La cuestión es esta. Todos los que estamos acá, de una u otra manera, tenemos confianza en Dios. Amén. Si no, no estarías acá. De pronto tú estás de pronto por obligación, alguien te trajo y te dijo, si esta semana no vas a la iglesia, no te doy para las 11. ¿Sí? Puede ser. Si esta semana no espere el tinto por la mañana, le dijo de pronto alguna al esposo, yo no le vuelvo a llevar tinto, si usted no me acompaña. Entonces, ¿qué hace uno de abnegado de hombre? Y dice, pues me vamos para la iglesia, ¿no? Entonces, puede ser así, pero yo te digo, de una u otra manera, si sea de una manera pequeña, tú tienes fe. Otros tienen un poquito más desarrollada la fe. La cuestión es esta, que la Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicción y que nosotros podíamos confiar porque Dios había vencido ¿a quién? Al mundo, ¿verdad? El asunto es que el Señor va a permitir circunstancias para que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, sea probada. ¿Listo? ¿Y qué va a permitir? Circunstancias que por lo general se prolonguen en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Hablábamos en algún momento del efecto Job. ¿Cuál es el efecto Job? Vemos a un Job, ¿se acuerdan de Job? Del libro de la palabra. Job, quien estaba bien, que era un hacendado, que tenía corazón, que era un hombre, mejor dicho, tremendo hombre de Dios. Pero llegó el momento en que el enemigo, por permiso de Dios, ¿cierto? Tocó sus bienes, sus hijos murieron, quedó sin nada y aparte de eso quedó enfermo. Y dice la palabra del Señor en Job capítulo 1 versículo 21 lo siguiente. Vayan conmigo a la palabra de Dios. Job 1:21 dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová ¿qué? Qué hombre de fe. Le acaban de decir que sus hijos mueren, que perdió todo y ya comienza él verse como enfermo, ya comienza a decir, me siento mal. Y mire lo que dice en Job 2:10. Dice, y él dijo, cuando estaba hablando con la esposa, y dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Uno dice, qué hombre de fe. Acaba de perder, ¿cierto? Y dice, como sea, para las que sea, yo amo a Dios, yo glorifico a Dios, yo exalto a Dios, yo no voy a dejar de leer la Biblia, yo no voy a dejar de orar, yo no voy a dejar de congregarme por las circunstancias, yo creo que tengo un Dios grande. Uy, amén. Y acaba de pasar todo eso tan difícil en la vida. Uno dice, tremendo hombre de fe. 4 versículos más adelante dice lo siguiente en Job capítulo 3 versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. ¿Por qué tuve que haber nacido? Uy, ¿cómo así? Este hombre que está diciendo, oh, desnudo me trajo Dios al mundo, desnudo me iré, yo puedo recibir todo lo que venga de parte de Dios o lo que Dios permita, yo lo recibo. Y después está diciendo, no, ¿qué me pasa? Me cae todo lo malo, yo portándome bien y mire cómo me va.
porque esas son de esas reclamaciones. Y encuentra uno en Job capítulo 3 hasta Job capítulo 38, un Job que constantemente da expresiones como diciendo: Dios, ¿por qué me pasa esto si yo no hice nada malo? O sea, ¿qué pasó? La fe de Job menguó, nunca dejó de existir la fe, porque si ustedes se dan cuenta, Job jamás dejó de buscar a Dios, jamás, con sus equivocaciones, con sus lamentos, con sus quejidos, pero Job buscaba de Dios, ¿sí? Entonces la fe menguó. ¿Y por qué? Pero ¿qué pasó entre Job capítulo 1, capítulo 2 y ya Job capítulo 3? Pues para nosotros tenemos que hay solo 4 versículos, pero en Job capítulo 7 se nos dice que el tiempo que había transcurrido del mal que le ocurrió a Job, perdón, dice en Job 7:3, sí, perdón: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. ¿Qué pasó entre Job 1 y 2 y Job 3? Tiempo. ¿Qué pasó? Tiempo. Y una cosa es que te duela la cabeza durante una hora, y otra cosa es que pases una semana y el dolor no se vaya. Una cosa es tener una enfermedad, ¿verdad? Que uno dice: ah, listo, yo fui y ya llegué al médico, me sacaron, si me tenían que sacar algo, me operaron lo que me tenían que, y ya. Y otra cosa es que no lo hagan y que el dolor persista y que el asunto se agrave y que pasen días, meses, la EPS no responde y entonces ya no hay cupo, ya no hay cita, ya no hay especialistas, y el asunto comienza a pasar a través del tiempo. Y el tiempo, cuando estamos esperando algo, cuando estamos atravesando por un momento difícil, se vuelve a veces un enemigo. Como que uno cuando quiere dormir y que los relojes, aunque son digitales, parece que sonaran como los de antes, y uno quiere dormir, ¿no? Y el reloj lo comienza a sonar. Y así pasa con el tiempo. Tal vez es esa lucha en que tú dijiste: no, mi hijo llegó a los 13, 14, o mi hija, y ya le entró la edad complicada, la edad en que nada les gusta, no quieren nada, y de pronto conocían del Señor, pero se alejan del Señor, ¿sí? Eso es tiempo. Y tú dices: listo, no, yo creo que por allá a los 16, a los 18. ¿Y qué pasa si llegan los 18 y sigue en las mismas? ¿Cierto? A algunos les ha pasado que uno dice: no, ya eso él o ella llegan, ya con eso ya cambiaron, pero llega el tiempo y no pasa nada. O al contrario, el asunto se empeora, ya no es rebelde sino hiper mega rebelde. Entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo comienza a minar, ¿qué? La fe. ¿Qué comienza a minar el tiempo? La fe. Y es ahí donde nosotros debemos decirle al Señor y acudir a la palabra de Dios y agarrarnos de cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Si es un asunto de salud, nosotros tenemos que decirle: Señor, mi vida está en tus manos, mi salud está en tus manos. Así cuando me comenzó a doler hace unos 3 o 4 meses, así mismo mi salud sigue estando en tus manos y tú sigues sentado en el trono de mi corazón. Y tenemos que echar mano de la vida eterna, como le diría Pablo a Timoteo. Le dice: echa mano de la vida eterna, de la fe, pero de la fe bíblica. No es de la fe simplemente de la confesión positiva, porque desafortunadamente hemos caído como en el extremo muchas veces de: no me está doliendo, no me va a doler, esto no me pasa nada, no me pasa nada. Confesión positiva. La muela está que se le cae a uno, el dolor está ahí: no me duele, no me duele, no me duele, no me duele. No es ese tipo de fe. La fe que está anclada en la palabra de Dios no es un salto al vacío, mis hermanos. No es que yo simplemente hice, cerré mis ojos y no, la Biblia me muestra que la fe es tener mis ojos abiertos, mis oídos atentos a la palabra de Dios y saber que la palabra de Dios tiene poder, como cuando comenzó mi prueba, tiene poder ahora que han pasado días o meses o años atravesando esa misma circunstancia. La fe que viene de la palabra de Dios es suficiente para que nosotros salgamos en victoria, 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 aleluya. ¿Por qué Job, a pesar de todo,
A pesar de todo, no claudicó, porque Job nunca dejó de buscar la voz de Dios. Job buscó y buscó hasta que después del capítulo 38 Dios le habló, lo regañó, claro está, dijo venga para acá. Pero Job estuvo ahí con la palabra de Dios, pero la fe sí le pudo menguar. La fe de Job no son las mismas palabras del capítulo 1, del capítulo 2, a las palabras que uno encuentra entre el capítulo 3 y las del capítulo 38. Y sabes, lo que un cristiano jamás debe hacer es despegarse de la palabra de Dios, porque te está atacando el enemigo, te está atacando con incredulidad, de esto no vas a salir, de esto, esto es lo último, esto ya se acabó, esto es lo final. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pegarte a la palabra de Dios y decirle: Señor, yo necesito que me ayudes, yo te suplico que me ayudes, yo te clamo para que tu Espíritu Santo me permitas manifestar la fe aún en los momentos más difíciles. Amén, amén. Entonces, la fe que nos ayuda es la fe que está en la palabra de Dios. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Es la fe bíblica. No es la fe porque sí, es la fe porque está en la Biblia. Que a veces me sorprende personas, no, yo más desanimado, no, y está leyendo la palabra, no. ¿Y cómo quieres animarte? Quiere que la persona, los cristianos, algunos piensan que la fe es simplemente, como les digo, voy y me meto en el horno microondas, ¡prin! Ya me animé, ya salí, 2 minutos. No, mis hermanos, la fe crece a través de tu experiencia diaria con la palabra de Dios. El enemigo ataca con todas tu fe para que tú dejes de creer, para que tú dejes de confiar, para que comiences a hacer cosas que no debes. ¿Y sabes dónde tienes tú? Ahí la herramienta principal, la herramienta más poderosa, el arma más poderosa se llama la Biblia. ¿Cómo se llama? La Biblia. Entonces, de verdad, una de las cosas que me sorprende es cristianos que están así como que ya como esperando el último golpe de la vida del enemigo, y tienen ahí el arma, tienen ahí la palabra, pero no la desempolvan ni para venir a la iglesia. Mis hermanos, la fe crece, pero para que crezca yo debo alimentarla. Amén. Alimentarla. ¿Por qué estás pasando en tu vida algo difícil? Aliméntate con la palabra de Dios, porque la fe como fruto va creciendo en la manera en que tú dispongas tu tiempo con la palabra de Dios. Amén, amén. Así que si tú quieres tener harta fe o poquita fe, ¿cuánta? Harta. Yo también necesito harta fe, pero para eso necesito la palabra de Dios. Amén, la palabra de Dios. Entonces, la incredulidad, que es eso que se tiende a asomar de vez en cuando en nuestras vidas, se contrarresta con la fe bíblica. ¿Con la fe qué? Bíblica, 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 mis hermanos. Número 2, ¿cuáles son las debilidades de carácter y con cuál manifestación del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo se contrarresta? El orgullo se contrarresta con mansedumbre. ¿Con qué? Mansedumbre. La siguiente manifestación del Espíritu Santo es la mansedumbre, que encontramos en Gálatas capítulo 5 versículo 23. Mansedumbre. La palabra mansedumbre es de una palabrita que es praotes, que significa humildad. ¿Significa qué? Humildad. O sea, lo que está diciendo aquí, y otras versiones bíblicas dice, más el fruto del Espíritu es humildad. O sea, algo que nos da el Señor es la humildad. De hecho, la palabra humildad y mansedumbre van cogiditas de la mano, como hermanitas. Efesios capítulo 4 versículo 2 dice la palabra: con toda humildad y ¿qué? Mansedumbre. Mateo 11 29, hablando del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y ¿qué? Y está hablando Jesús, y él era humilde. ¿Sabes por qué necesitamos humildad? Porque una de las cosas
que más hace que un cristiano caiga en pecado es el orgullo. ¿El qué? La palabra dice que antes de la caída es la altivez del corazón. Antes de la caída es el orgullo, la altivez de corazón. Y hay personas que poco a poco el orgullo les va carcomiendo. Y entonces una persona que comience con orgullo va a terminar pecando en cualquier área, en cualquier área. Y tenemos que ver, por ejemplo, que el orgullo, o perdón, más bien, que la humildad no se construye solamente. Primero decirle al Señor que nos regale ese fruto, pero también nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser agradecidos, porque la mejor manera de contrarrestar el orgullo es con la gratitud. ¿Con la qué? Con la gratitud. ¿Por qué la palabra del Señor me dice que el Señor era manso y humilde? Porque Él era agradecido con el Padre. Mire, por ejemplo, estaba frente a la tumba de Lázaro y dice por allá en Juan 11:41, dice la palabra del Señor, cuando Él está allá. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo ¿qué? Padre, gracias, gracias, gracias. Y mire lo que dice en Lucas 10:21. Dice aquí la palabra del Señor, Lucas 10:21, vamos a la palabra. En esa misma ocasión Jesús, lleno de gozo del Espíritu Santo, y dijo: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y sigue diciendo: te doy gracias. Gracias por esconder estas cosas. ¿Cómo actuaba Jesús? Con gratitud. Una persona agradecida es una persona que va a crecer en mansedumbre, por ende va a crecer en humildad. Estar agradecido con Dios por todo, mis hermanos. Gracias Dios, gracias Señor, gracias por lo que estás haciendo. Las gracias, como dice el salmista en el Salmo 104, las gracias no solamente son palabras. La Biblia dice en el Salmo 104, dice entrar a su presencia por sus puertas con acción. ¿Con qué dice? Acción de gracias. No es simplemente decirle gracias a Dios, sino demostrárselos. Porque muchas personas le dicen gracias a Dios, pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Gracias Dios por este día que me diste. Y no le dieron ni 10 minutos para leer la Biblia, ni para orar, pero le dijeron gracias. La acción de gracias, las palabras deben estar acompañadas de acciones. ¿Sí es claro? Las acciones. ¿Por qué? Porque eso te evita a ti caer en algo que se llama orgullo. Y el orgullo es la antesala de cualquier pecado, mis hermanos, de cualquier pecado. Así que nosotros debemos ser agradecidos con el Señor siempre y por todo y en todo momento, mis queridos hermanos. Debemos ser agradecidos con Él en todo, hasta en lo más difícil. Sí, no entiendo por qué me está sucediendo esto, pero yo te doy gracias. Yo sé que esto me sacas adelante. Yo no entiendo por qué esta persona se comportó así conmigo, siendo que yo fui leal con esta persona en un negocio, en una situación emocional. Pero Señor, yo no lo entiendo, pero con el tiempo lo entenderé. Yo te doy gracias. Algo estás haciendo en mí. Amén. Algo tú estás haciendo. Y si uno es agradecido, la queja se va. Si uno es mejor la gratitud que la queja. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y yo sí es que soy de malas. ¿Sí? Imagínense a Pablo que está allá por allá con Silas. Él acaba de predicar la palabra, lo acaban de apedrear. Y no solamente lo apedrean, sino que llevan y lo mandan al calabozo, ¿se acuerdan? Y lo ponen en el calabozo, en el cepo de más adentro, bien amarrado. Y Pablo estaba quejándose. No, pero mire, esta vida yo lo que estaba haciendo era predicando el evangelio. Y mire, me cogieron. Y mire lo que me está pasando. Pablo, ¿sabe qué estaba haciendo? Cantando salmos e himnos. Un corazón agradecido sabe adorar hasta en los momentos más difíciles, amén. Hasta en los momentos más angustiosos, el corazón agradecido sabe llegar a la presencia del Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso. Y de la mano de la gratitud va el tener un corazón enseñable, mis queridos hermanos. ¿Un corazón qué? Enseñable. Hebreos capítulo 13 versículo 7 dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Quiero llevarlos a esta parte. Considerad cuál haya sido el resultado
de su conducta e imitad su fe. Cuando dice el resultado de su conducta es cómo se comporta el líder, cuál es su testimonio, pero también habla de su fe, o sea, de la fe del líder, la fe que se transmite a través de la palabra de Dios. Y es que nosotros tenemos que ser enseñables, hermanos, porque cuando tú dejas de aprender, cuando tú dejas de estudiar, dejas de aprender, perdón. Y cuando tú ya te las sabes todas, cuando tú dices, no, eso ya me las sé, no, eso ya para qué. Y hay gente que no le entra nada porque no quiere aprender, se han vuelto duros para aprender. Entonces, cuando yo me vuelvo duro para aprender, estoy siendo orgulloso. ¿Estoy siendo qué? Orgulloso. Porque igual, Dios nos pone personas que nos van a enseñar. Yo no creo que haya alguien que sepa la totalidad al 100% de toda la palabra de Dios. No existe un ser humano. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de Dios. Lo que existen son seres humanos que Dios nos ha dotado con dones para aprender un poco más de la palabra de Dios y poderla enseñar. Pero que uno diga que ya llegó alguien a decir que ya mejor dicho se la supo. Cuando alguien diga eso, ya le entró ¿qué? El orgullo. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de Dios. Y cuando nosotros estamos en una comunidad como la Iglesia Cristiana Fuego de Dios, pues Dios nos está dando herramientas para aprender de la palabra. Yo debo ser humilde y decir listo. También debo ser sujeto, porque la insujeción es orgullo, mis hermanos. Si un líder espiritual te dice lee la Biblia y tú no lo haces, sabiendo qué es lo que te conviene, ¿cómo está tu corazón al respecto? ¿Y por qué no lo haces? Porque no quiero. ¿Eso qué es? Orgullo. Entonces la palabra del Señor nos dice que el orgullo no solamente se contrarresta diciéndole humildad, humildad, humildad. Quiero decirle y tengo que decirle y necesito decirle al Espíritu Santo, ayúdame a ser humilde. Claro que sí. Pero yo tengo que poner de mi lado, yo tengo que poner de mi parte para que eso sea posible. Amén. Porque si yo sencillamente digo que ya me las sé todas, dejo de aprender, ya no necesito de la persona o de las personas que me pueden enseñar. Pues estoy siendo orgulloso. ¿Estoy siendo qué? Orgulloso. Yo les digo, gracias a mi Señor, la gloria y la honra para Él, que estamos aquí en Facatativá. Tenemos un grupo de pastores y todos los días, no, 4 días de la semana nos conectamos a orar y a leer la palabra, y uno diario lleva un pensamiento bíblico. Algunos de ellos tal vez no tienen todo el estudio que de pronto algo otros tenemos, pero sí tienen algo mejor aún, y es que tienen la presencia del Señor. Y si uno llega y dice, no, esta ya me la sé, no, yo me tengo una mejor, lo mío es mejor, entonces ahí yo estoy siendo orgulloso y no voy a aprender y no voy a recibir. Amén. Así que gracias al Señor, porque todos los días aprendemos de todos los pastores. Aprendemos. Yo gracias. Todos los días me conecto y mire, este trae un pensamiento, este trae el otro de la palabra, y aprendemos. Porque la humildad llega de la mano de la gratitud y de un corazón enseñable. Amén. La palabra nos dice, antes de la caída es la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída de la altivez de espíritu. Y el Salmo 147:6 nos dice que Jehová exalta a quién y humilla a quién. Dice, y en el Nuevo Testamento nos dice por allá en Santiago que Él bendice al humilde, pero al soberbio, al orgulloso lo mira ¿cómo? De lejos. De lejos. Y el orgullo es un bichito que entra, mis queridos hermanos, de una manera tan sutil, pero de una manera muy sutil entra el orgullo. Así que nosotros debemos saber algo, que Dios quiere bendecirnos, digan amén, pero Él ha escogido la humildad como un puente, la fe y la humildad. Y la humildad tiene que ver con la mansedumbre. ¿Cómo estoy yo en esa área?
Porque a veces, como digo yo, a veces jocosamente, a veces uno como que dice, estoy orgulloso de lo humilde que soy. Como que, como que estoy tan humilde que ya me siento orgulloso de eso. Soy orgulloso de lo humilde que soy. Amén. Así que la sujeción, ser enseñable y ser agradecidos nos llevan a que cuando yo le diga, Espíritu Santo, necesito, te suplico, me ayudes a manifestar esto que se llama mansedumbre. Él lo va a hacer, amén. Pero si yo no soy agradecido, si yo no soy sujeto, y si yo no tengo un corazón enseñable y le comienzo a decir, Espíritu Santo, necesito mansedumbre, 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 eso es una oración hueca, vacía, no tiene sentido, ¿sí es claro? Así que la palabra del Señor nos habla de mansedumbre, mansedumbre. Número 3. ¿Cuáles son las debilidades del carácter y con cuál manifestación del fruto del Espíritu Santo se contrarrestan? La tercera que vamos a ver es: los deseos de la carne se contrarrestan con templanza. ¿Con qué? Con templanza. La palabra nos dice en Gálatas 5:23, ya es la última de las manifestaciones del fruto, y dice mansedumbre y templanza. La palabra templanza viene de una palabra que significa dominio propio, autodisciplina. Esta palabra expresa el pensamiento de que yo debo aprender a controlarme, pero en especial en el área, esta palabra va enfocada especial en el área de la sexualidad, de los deseos de la carne, de los deseos sexuales de la carne. Entonces yo necesito pedirle al Señor mucha templanza. ¿Qué quiere decir? Dominio propio. ¿Qué necesitamos? Dominio propio. ¿Listo? Por eso uno encuentra que el apóstol Pablo dice por allá en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice la palabra. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, dice la palabra. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a alguien que golpea al aire. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él compara la lucha que tenemos como un atleta que todos los días está luchando. Eso no es que todos los días el atleta dijo, me quiero ganar la maratón de, no sé, la media maratón de Faca o la maratón de Faca completa, me la voy a ganar. Ya llegó el día de la carrera. Yo, voy a entrenar aquí 5 minutos. ¿Será que le va a ganar? Cuando el premio puede ser, que digan ustedes, 20, 30, 50 millones. Puede ser un premio que otorguen. Y él se lo quiere ganar porque un día se levantó con ánimo y dijo, hoy voy a ganar la carrera. No, le garantizo que alguien que escuchó desde el primer día que iba a haber una competencia, se puso ¿a qué? A entrenar. Y le bajó a los carbohidratos y comenzó a tener una dieta diferente y comenzó a hacer ejercicio y comenzó a recorrer la ciudad y comenzó a entrenarse porque él sabía que un día vendría una carrera. Y es lo que está refiriéndose Pablo con los deseos. Eso no es de la noche a la mañana, eso es todos los días. Y ahorita vamos a ver un tips o otra herramienta más bien que el Señor nos da con respecto de esto. ¿Por qué nos referimos a que hace referencia a los deseos sexuales? Mire, vayan conmigo a Colosenses 3:5. La palabra es encretía inclusive. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, mis queridos hermanos. La avaricia, que es idolatría. ¿Sabes? Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, nos da todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que le agrade a Dios. Los solteros
necesitan pedirle al Señor mucho templanza, dominio propio, para no caer en fornicación, para no caer, perdónenme la palabra, pero así se usa, masturbación, para no caer en pornografía. Necesitan mucho dominio propio. Y eso lo da el Espíritu Santo. Pero eso no solamente lo da Él, le tiene uno que ir construyendo, haciendo de su parte, poniendo de su parte. Pero no solamente el soltero, el casado también necesita. Porque el casado constantemente o habitualmente o eventualmente puede estar atacado. Porque el enemigo llega y le presenta a alguien que no es su cónyuge para que mire como no debe mirar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el casado? Tener mucho dominio propio. La mente de Cristo para no llegar a fallarle a su cónyuge en su mente, porque la Biblia dice que si alguien miró a alguien con deseos sexuales y eso le hizo ahí una película en su mente, ya con eso ya tuvo ¿para qué? Para pecar. Entonces, tanto el casado como el soltero todos necesitamos templanza, mis hermanos. Porque el casado se expone incluso a que cuando él está con conflicto con el cónyuge, no falta que el diablo le va y le pone por ahí a revolar. Al hombre le pone a revolar mujeres que le comienzan a decir: ay, tú sí estás simpático, en la casa no le dicen ni féola. O a las mujeres que entonces como están en conflicto y no falta que el enemigo le pone a revolar hombres que oiga, miren, y le comienza a decir cosas que ella desearía escuchar. Así que por eso es que nosotros necesitamos pedirle al Señor mucha templanza. ¿Mucha qué? Templanza. Ahora, esa templanza, mis queridos hermanos, no viene tampoco de la noche a la mañana. No viene como una especie de mantra que la gente piensa que eso es así. Voy a recitar, necesito templanza. Y se sienten, parece que se sentaran y hicieran esto: templanza, 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 templanza. Venid a mí, templanza, templanza, templanza. Eso no es así. Tienen que pedirla en oración, pero dice Romanos, póngale cuidado, aquí está la clave. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué? Pero los que son del Espíritu, en las cosas de ¿quién? Del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni se sujetan ni pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gálatas capítulo 5 nos dice la palabra del Señor, y terminamos con esto, y fue con lo que comenzamos. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne. Y después, y anteriormente en el 5:16 dice: porque el deseo de la carne, ¿el deseo de qué? Gálatas 5:17, los deseos de la carne. ¿Cómo se contrarrestan los deseos de la carne? Metiéndonos la palabra y pensando en lo del Señor. Nadie que quiera salir victorioso va a estar ahí mirando las películas que no le convienen, con escenas pornográficas, con escenas de poca ropa, y quiere así superar el asunto. No lo va a hacer, no lo va a poder superar, porque habla del pensamiento. Dice que lo que tiene en el pensamiento, porque el proverbista dijo: tal cual es el pensamiento del hombre, tal cual es el hombre y la mujer. Entonces nosotros nos toca ver que los deseos de la carne van en contra del Espíritu, y ese deseo sexual yo tengo que colocarlo a los pies del Señor para que esté de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra. ¿En su qué? Pero yo tengo que yermarme en mi palabra de qué? De la palabra de Dios, mi mente de la palabra de Dios, perdón. ¿Sí es claro? Porque dice: los que son del Espíritu piensan
en las cosas espirituales. Piensan. ¿En qué piensas? Pues obviamente el que está mirando a una mujer inadecuadamente no está pensando en un salmo. No creo. El que ve a una mujer inadecuadamente, ¿qué tiene que hacer en su mente? Señor, yo tengo tu mente. Señor, tú dices que yo soy santo. Señor, tú dices que yo puedo superar esto. No voy a mirar más. Voy a apagar el celular. Voy a dejar mirar para donde no debo mirar. Voy a dejar de tocar lo que debo tocar. Amén. Y se llena de la palabra de Dios y piensa en lo espiritual y escucha música espiritual, escucha música que alabe a Dios y se mete en su cabeza la palabra de Dios. Otra de las variaciones que tiene la palabra encretía en cuanto a la mansedumbre es los deseos de la carne sexuales primeramente, pero también se refiere a la manera o a los hábitos de comer, y ahí sí uyuyuy. Es decir, los deseos malsanos de cómo uno come. Yo decía, ¿cómo así? Qué dolor, ahí sí me tocó a mí. Porque uno se la pasa en los deseos de la carne, del pollo, de las harinas y de las gaseosas, de las papas, de lo que no le conviene. Entonces, ¿cómo va a poder superar eso? Con la ayuda de la palabra de Dios, poniéndose una disciplina, ¿cierto? Para la comida. Uno hace disciplina para la comida cuando el médico ya le dice que uno está, le dice que sus triglicéridos están en el techo, que el colesterol le subió, que lo bueno lo tiene abajo y que lo malo lo tiene arriba, en colesterol, triglicéridos. Y ahí sí es donde uno le hace caso al médico. Encretía, que es la palabra utilizada allí, significa los deseos en esa área también. Y yo decía, Dios, perdóname. Porque uno tiene que esperar hasta que le jale las orejas para darse cuenta que Dios nos dejó todos los alimentos, pero uno tiene que saber comer sano. Amén. Y que Dios nos ayude. Me dijeron varias personas, pero me dijo un compañero de milicias, un pastor. Le dije, pastor, mire que estoy sufriendo de esto, de esta enfermedad. Yo le dije, le conté el resultado de mis exámenes. Ore. Le dijo, pastor, lloro cuando usted cierre la boca. Cuando deje comer lo que no le conviene, se refería a eso. No que cierre, que no hable. Cuando deje de comer lo que no le conviene, la oración comenzará a surtir efecto. Amén. Y yo, sí, tiene toda la razón. Mis hermanos, el asunto es este: los deseos de la carne se contrarrestan con la palabra de Dios, que es templanza. Amén. Con esto terminamos esta serie. Quiero decirles nuevamente, yo te sugiero, te digo, yo voy y el Señor me permitió estudiar esto para dárselos a ustedes, pero he estado mirando y tengo que volver a mirar y tengo que volver a releer y tengo que volver a escuchar, no porque lo haya dado Dios, no, la gloria y la honra es para el Señor, porque muchas de las cosas en que yo fallo en la vida es por cuestiones de mi carácter. ¿De mi qué? ¿Sabes por qué estás ahí en lo mismo? Te lo vuelvo a repetir, por tu carácter. Porque tú no quieres hacerle caso al Señor. ¿Quieres que Dios haga? Y decís, yo, claro, Él tiene el poder, pero Él te ha dado a ti el libre albedrío para que tú digas, Señor, yo dispongo que tengo un problema con la falta de paz, que es la ira. Señor, yo te pido paz, pero también voy a poner mi parte. Señor, yo te pido templanza, pero también voy a poner de mi parte. Señor, yo sé que me estoy volviendo un orgulloso, voy a poner de mi parte. Amén. No sigas batallando con cosas que no tienes, porque Dios te quiere como victorioso. Amén. ¿Te quiere como qué? ¿Cuántos victoriosos hay acá? Dios te quiere como un victorioso. La cuestión es que tú te veas como ese victorioso que eres. La cuestión es que tú te veas así, y para ello necesitas la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Son nueve las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Te lo digo de corazón.
Estúdialas, repásalas. Tal vez eso que te está pasando en la vida con las finanzas, con tu salud, con tu cónyuge, con tus hijos, con tu empresa o como empleado que eres, tal vez estás ahí enfrascado en lo mismo a través de los años, es porque hay una manifestación del fruto que tú no has querido que el Espíritu Santo ponga en ti y que no has puesto de tu parte. Y Dios te dice a través de mi boca hoy que el fruto dice: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que tú eres victorioso en Cristo, amén. Dile que tú eres más que vencedor en Cristo, amén. ¿Quiénes son más que vencedores? Créanlo, hermanos, créanlo. Si somos más que vencedores. Esto no es un eslogan, es la verdad. Pero tenemos que colocar de nuestra parte. Amén. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito suplicarte que me ayudes. Entiendo que me falta. Tal vez a algunos les falta paz. Dígale: Dios, me falta paz. Voy a poner de mi parte, pero te suplico por paz. Ya sé que mi problema todo es por la falta de paz. Yo te pido paz. Tal vez algunos como yo le están diciendo: Señor, lo mío es que soy demasiado intranquilo, quiero las cosas ya y me está faltando paciencia, y te suplico que me des paciencia. Yo le pido a mi Señor paciencia. Dios, ayúdame. Yo necesito ser un hombre paciente. Tal vez lo tuyo es que tú dices: no, la verdad a mí no me gusta que me enseñen, no me gusta que me digan, no me gusta que... Eso se llama falta de mansedumbre. Dile: Señor, ayúdame a manifestar la mansedumbre. Dile: Señor, yo necesito tener un corazón enseñable. Necesito ser más agradecido contigo y con el prójimo, en el nombre de Jesús. Necesito, Señor y Dios, suplicarte que seas tú que me ayudes. Yo solo no puedo, pero sí contigo sí voy a poder. Algunos tal vez están en el proceso de la incredulidad. Tal vez ya no tienen la misma fe que antes porque llevan procesos de meses o de años y le dicen: Espíritu Santo, antes yo tenía una convicción pero tan fuerte en que tú ibas a orar, pero hoy en día tengo mucha duda. Y el Señor te dice: llega mi palabra, confía en mi palabra, busca en mi palabra, no dejes de buscar en mi palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres muy bueno, porque tú eres grandioso, porque tú eres maravilloso, porque tu palabra tiene poder. Porque, Señor, a través de tu palabra encuentro la paz, la confianza, la certeza. Yo quiero manifestar el carácter de Cristo y tú me has dejado la herramienta. Ayúdame en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La gloria y la honra es para ti, que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias porque no nos has dejado sin herramientas. Hoy nos recuerdas que nos quieres ver victoriosos, que no nos quieres ver en incredulidad, que no nos quieres ver en conflictos familiares, que no nos quieres ver en duda, que no nos quieres ver en orgullo. Señor, hoy nos lo recuerdas, Señor. Hoy nos recuerdas que debemos tener esa confianza plena en ti, Señor, y lo queremos hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor y Dios, te pedimos que las manifestaciones del fruto del Espíritu se estén en nosotros. Tal vez tú eres de los que te cuesta perdonar. Yo hoy dile al Señor: te suplico me ayudes y me decido a perdonar en el nombre de Jesús. Tal vez tú estás viviendo casi en amargura. Dile al Señor: hoy perdono y hoy veo que tú eres el que me da gozo. Tal vez te falta benignidad, pídele al Señor benignidad. Tal vez cuando te hacen daño todavía quieres desquitarte por tu cuenta. Dile: Señor, ya no quiero tener este sentimiento, en el nombre de Jesús. Ayúdame. La gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, Señor. Eres bueno, maravilloso, misericordioso.
Gloria y honra a tu nombre, Señor. Den un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Aleluya, Jesús.